Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hace acto de presencia. ¡Atención! En el mausoleo del Libertador, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el periodo 2025-2031, acompañado de la doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela, y demás autoridades e invitados especiales a este digno acto que rinde homenaje al pionero científico venezolano, doctor Humberto Fernández Morán. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al acto de exaltación e inhumación al Panteón Nacional de los restos mortales del doctor Humberto Fernández Morán. A continuación, desplazamiento de los restos mortales del doctor Humberto Fernández Morán por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela hasta el mausoleo del Libertador Simón Bolívar. ¡Al hombro! ¡Ar! Doctor Humberto Fernández Morán, su vida y obra dedicadas al avance del conocimiento y la innovación son un ejemplo de amor patrio y dedicación a la ciencia. El doctor Fernández Morán dejó un legado que trasciende fronteras y que hoy celebra el pueblo venezolano. A esta hora, el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera dama de la República, doctora Cilia Flores de Maduro, lidera el acto de inhumación de los restos mortales del doctor Humberto Fernández Morán. Acto. Descansen. ¡Ar! ¡A discreción! Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, bajo los acordes de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Evencio Castellanos, perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, Simón Bolívar. Se invita al público asistente a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir!
a discreción. Declamación a cargo del actor Gerardo Luongo, protagonista de la película Ciencia para la Vida, doctor Humberto Fernández Morán. Quisiera compartir con ustedes unas pequeñas reflexiones que he escrito esta mañana. La investigación científica no es un lujo, es una necesidad. Y su costo es ínfimo si se le compara con los beneficios que puedan dejar sus resultados. A través de la transmisión de imágenes y sonidos podemos mover mentes y espíritus. El acceso gratuito al conocimiento es la máxima expresión de libertad. Para explorar nuevos territorios es como cuando uno va al espacio. Uno tiene que hacer una nueva nave. Y en el evening era la nave que nos conducía a un campo nuevo. No hay derecho de negarle a las nuevas generaciones de venezolanos y venezolanas la incursión al campo de la ciencia y de la tecnología. La investigación científica es la aplicación sistemática de la inteligencia humana y como tal representa la forma más eficaz para desarrollar el potencial intelectual de una nación. Las características de hombría, de valor, de desprendimiento y de gran inteligencia, como la personifica el joven Sucre, son cualidades que deben estar latentes entre nosotros y despertarlas para que redunden en algo nuevo. No en el campo de la batalla, sino en estos campos que son los laboratorios, que es donde el hombre y la mujer realmente van a demostrar lo que valen y las responsabilidades que tienen. Señor presidente, quiero felicitarlo por su posición firme contra el fascismo. Yo, que lo viví de cara al odio cuando estudié en esa Alemania, tuve la dicha de poco de salir vivo de aquel infierno. Pero usted acá en Venezuela ni un tantico así a esos fascistas. Y es que el venezolano debe aprovechar que lleva el triunfo en sus genes. Y esto, unido al sudor del trabajo, constituye en síntesis la realización de la patria. Se puede proyectar a Venezuela como un oasis de provisión y refugio humano, fiel a los ideales bolivarianos. Gracias, señor presidente. Gracias. La declamación a cargo del actor Gerardo Luongo Osopi, protagonista de la película Ciencia para la Vida, doctor Humberto Fernández Morán, quien ha personificado el pensamiento bolivariano que movió al pionero científico venezolano en este acto oficial de inhumación y exaltación que lleva al más alto sitial de honor al insigne venezolano, quien desde este 17 de marzo de 2025, a 26 años de su siembra, estará al lado del padre de la patria, Simón Bolívar, y de los grandes libertadores, forjadores de la independencia. Este acto reivindica. Palabras del doctor Ángel Luis Viloria Petit, investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, y catedrático de talla nacional e internacional. Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, y ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación. Ricardo Sánchez, ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria. Ernesto Villegas Polyak, ministro del Poder Popular para la Cultura. Diputadas y diputados de la Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional.
familiares del doctor Humberto Fernández Morán, integrantes de la Comisión para la Organización, Inventario y Difusión del Fondo Documental Dr. Humberto Fernández Morán, integrantes del Comité Científico Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, rectoras y rectores de universidades, presidentas y presidentes de centros de investigación, científicas y científicos, innovadores y tecnólogos, semillero científico presente, invitados especiales, señoras y señores. Humberto Fernández Morán, en realidad, Humberto Avelino Fernández Villalobos, fue un niño prodigio, un estudiante aventajado, hechizado por la ciencia y finalmente un pensador, un creador que brilló con una intensidad difícil de igualar. Su vitalidad fue tan enigmática como su presciencia, que es la rara capacidad de conocer o presentir lo que aún no ha sucedido. Esta visión hacia el futuro lo distinguió como descubridor e inventor. Estuvo siempre un paso por delante. Venezolano ante toda circunstancia, nació en Maracaibo el 18 de febrero de 1924 y murió en Estocolmo un 17 de marzo de 1999, hace hoy 26 años. Pidió ser sepultado al lado de su padre, Luis Felipe Fernández Morán, pero poco antes que se apagara su luz, imaginó a su poderosa manera de presagio merecer un honor superior, reposar en este solemne panteón. También es un honor inefable para mí estar presente hoy en este lugar y relatar alguna historia para justificar su causa y defender su derecho al desagravio. Sus cenizas pasaron un año en Escandinavia con su esposa Ana Brovalius, quien diligentemente las llevó a Maracaibo. Allá estuvieron 25 años pagando promesa al Padre Amado en el mausoleo familiar del cementerio El Cuadrado, y hoy el Estado venezolano, en justo reconocimiento a sus humanos logros y a los servicios prestados a este país y al mundo, ha decidido recibirlo con honores y gloria en el recinto donde se reúnen los grandes de la historia de la República Bolivariana de Venezuela. En representación del pueblo de Maracaibo, de la región zuliana y de la entera y brava nación venezolana, traigo los agradecimientos al gobierno bolivariano de Venezuela, especialmente al ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la ciudadana ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, también vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, y a los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela por la consideración razonada y la aprobación de este gran acto de justicia para exaltar la figura del sabio doctor Humberto Fernández Morán, médico, biofísico, investigador científico, profesor, microscopista electrónico, inventor, tecnólogo, humanista y civilizador. De sus prolíficos 75 años de vida, Fernández Morán dedicó solamente 3, de abril de 1955 a enero de 1958, al proyecto que cambió la historia de la ciencia y la tecnología en Venezuela, la creación y establecimiento del Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, IVNIC, el cual devino en Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, en 1959. Es posible afirmar que el IVIC, a su vez, sembró directamente las semillas del Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo, INTEVEP, en 1974, el Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, en 1979, la Fundación Instituto de Ingeniería para Investigación y Desarrollo Tecnológico, FII, en 1980, y la empresa biotecnológica Quimbiotec, en 1988. Un impacto notable en la institucionalización de la ciencia y la tecnología en Venezuela. La idea del IVNIC es una anticipación preclara a las tendencias actuales de la ciencia vanguardista, el inminente desarrollo de las neurociencias,
la exploración del cerebro humano, la interacción de los seres vivos con las máquinas, conocida como cibernética, y la inteligencia artificial. Su proyecto, que contemplaba en anexo un hospital para estudiar y tratar enfermedades cerebrales, fue publicado con muchas precisiones en la revista Acta Científica Venezolana en 1950. Fernández Morán tenía 26 años y estaba en Suecia, cursando estudios doctorales. La idea fue recibida con recelo por una parte de la comunidad científica venezolana y en un artículo posterior fue considerada como desmesurada e inapropiada para el país por el propio editor de la revista, doctor Francisco de Venanzi. Sin embargo, hacia 1952 llamó la atención de algunas autoridades gubernamentales, particularmente los doctores Pedro Gutiérrez Alfaro, médico obstetra, ministro de Salud de 1952 a 1958, y Edmundo Luongo Cabello, ingeniero petrolero, doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas, ministro de Energía y Minas de 1952 a 1958. Al final de sus estudios doctorales, Fernández Morán es llamado al país y con el apoyo definitivo de Gutiérrez Alfaro logran la aprobación de la Presidencia de la República y la asignación de fondos para iniciar la ambiciosa obra civil. Llama la atención que tan corto tiempo se abrieran las vías, se iniciara y culminara la construcción de la primera etapa del instituto, totalmente autosuficiente en el suministro de energía y agua, se adquirieran en el extranjero equipos e instrumental de alta tecnología, se instalaran talleres especializados de investigación, se construyeron equipos in situ, se iniciaron las labores de producción tecnológica, por ejemplo, el taller de producción de cuchillas de diamante, invención y patente de Fernández Morán que data de antes de 1953 y que representó el mayor avance de la ultramicrotomía, imprescindible para el desarrollo de la microscopía electrónica. Aún así, se contrató personal de todos los oficios y disciplinas, se iniciaron investigaciones, se obtuvieron resultados y se publicaron artículos en prestigiosas revistas científicas que los reportaban a la comunidad mundial de especialistas. En esos años el prestigio de Fernández Morán, la mejor medalla que puede aspirar un investigador científico, se incrementó vertiginosamente. Se conocen muchos detalles de esta historia que por economía de tiempo son imposibles de repetir en este momento. De las injusticias cometidas con el doctor Fernández Morán, la más dolorosa fue su exilio por razones políticas, aunque él mismo no la considerara de esa naturaleza. Hablaré con voz propia por el testimonio que escuché del doctor José Vicente Escorza hace 2 décadas y por documentos que leí varias veces en los repositorios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Existen 2 informes preparados para descalificar a Fernández Morán. El primero, elaborado diligentemente, quién sabe si con antelación, al 23 de enero de 1958, por los miembros de la Fundación Luis Roche, fue entregado confidencialmente al recién nombrado ministro de Sanidad de la Junta de Gobierno de Larrazábal. El emisario fue el propio Escorza, quien declararía 50 años después haber sido usado y sentirse arrepentido. Ese informe sirvió para justificar la destitución del creador y director fundador del IRNIC. Hasta ahora nadie lo menciona, está perdido, urge mucho localizarlo por amor a la justicia. Deben existir copias en algún archivo ministerial o de quienes lo redactaron, designados en los próximos meses por sendos decretos, el uno rector de la Universidad Central de Venezuela y el otro director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. El segundo informe es bien conocido, su contenido nunca fue confidencial, sino concebido a propósito por la Comisión Asesora del IRNIC como una colección de entrevistas a los trabajadores del instituto para propagar la infamia. Tal expediente no cumple las condiciones mínimas para acusar y enjuiciar. El acusado estaba ausente y sin derecho a la defensa. No es un documento objetivo, mucho menos científico. Es un reporte de percepciones. Maniobra que, por cierto,
se usa mucho en la actualidad para generar falsas estadísticas, especialmente ahora cuando las redes sociales permiten alterar la percepción individual y colectiva de la realidad. En el mínimo universo de encuestados no hubo mayor recurso que el de la coacción. Es muy claro, todos eran empleados del IBNIC, atemorizados o por lo menos desconcertados, testigos de la institución reciente. Algunos de ellos ya se habían ido del país voluntariamente, asumiendo que serían despedidos, aunque la versión propagada es que se fueron hastiados del trato que recibían. Se les pidió retornar y fueron interrogados inmediatamente después del reenganche. Ese fue el caso de Gunnar Fettigin y Genot Bergold. Allí se acusó a Fernández Morán de autócrata, autoritarismo y abuso de la exigencia laboral de los trabajadores, de tener mal genio y otros rasgos de personalidad prepotente que fueron mucho más comunes en los años que han seguido, no solo entre algunos directores, jefes de centro y departamentos del IBIC, sino también entre investigadores sin autoridad formal. Muy poco o nada se dice sobre presuntas faltas graves a la institucionalidad o la ética científica. Tampoco se evalúa seria y objetivamente el alcance de la obra adelantada en esos 3 años por Fernández Morán, tanto en lo científico como en lo institucional. Ya no se trataba de castigar al acusado, sino de desacreditar su imagen de una forma que se antoja ridícula. En la actualidad, un informe de esa naturaleza se consideraría un monumento al cotilleo y la chismografía criolla. Podría denominarse el hazmerreír de la historia de la ciencia venezolana, si no fuera porque de allí desprenden otras difamaciones que empezaron a circular con tal persistencia, como aquella propagada por Marcel Roche de que Fernández Morán era un mitómano, versión que hasta el mismo general Pérez Jiménez se creyó en años posteriores. Mucho ha dado que hablar también la cínica invención del apodo Brujo de Pipe, absolutamente malintencionada. Fue sin duda una creación desafortunada del humanista y escritor venezolano Mariano Picón Salas, educado en Chile, donde la palabra brujo equivale a charlatán. Fue un parafraseo del apelativo aplicado al exitoso inventor estadounidense Thomas Alva Edison, The Wizard of Menlo Park, donde la palabra wizard traduce mejor como mago. Eso lo conocía bien Picón Salas, quien había sido profesor universitario en los Estados Unidos. Se refirió a Fernández Morán con esta frase en un programa de televisión y en un artículo publicado en un conocido diario capitalino. Estos son asuntos insignificantes frente a la sólida obra científica que desarrollaría Fernández Morán en las décadas siguientes como investigador y profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y particularmente en la Universidad de Chicago, donde probablemente tuvo sus mejores logros como investigador y de donde salió retirado en 1986, habiendo sido el director fundador del Laboratorio de Microscopía Electrónica del Instituto Enrico Fermi, dedicado al estudio de la superconductividad y la óptica electrónica a temperaturas ultra bajas, lo que se conoce como criomicroscopía electrónica. Las postulaciones de Humberto Fernández Morán como candidato al Premio Nobel de Fisiología y Medicina ocurrieron a finales de la década de 1960. Es un tema que hay que investigar un poco más a fondo, porque no fueron iniciativas venezolanas, sino propuestas que hicieron colegas y colaboradores desde otros países, que juzgaron muy meritoria, entre otras, sus invenciones e innovaciones, como lo fue la cuchilla de diamante y varias otras mejoras tecnológicas relacionadas con el desarrollo y perfeccionamiento de la microscopía electrónica. Un requisito para elevar la posibilidad de ganar tan prestigioso premio es el apoyo de la Academia de Ciencias del país de nacionalidad del postulado. Fernández Morán fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela desde 1953 y sin embargo no recibió el apoyo de esta organización. Inclinada en cambio a apoyar la paralela candidatura de Marcel Roche al Premio Nobel, la cual sí se envió desde Venezuela en los mismos años y con menos posibilidades de ganar por el tipo de alcance de su obra científica. Los eruditos en arte, quienes saben identificar los rasgos de estilo, pincelada, técnica de los grandes maestros, suelen descartar las obras que no son auténticas, atribuyéndolas a una mano menor. Aquí vale la comparación. De aquella generación de científicos de Venezuela, Fernández Morán era el gran maestro
el Da Vinci, el Rafaelo, el Goya, los otros manos menores. A partir de estos hechos, algunos colegas de Fernández Morán le recomendaron adquirir la nacionalidad norteamericana para buscar el apoyo a la candidatura del prestigioso premio, propuesta que ni siquiera llegó a considerar. Las versiones que se propagaron indican una distorsión de esta verdadera historia. Los profesores Rafael Molina Vilches y Jorge García Tamayo, de Maracaibo, están próximos a publicar una extraordinaria biografía crítica de Humberto Fernández Morán. Encuentro en ella bastantes novedades. No hay tiempo ni he pedido permiso para comentarlas, pero es realmente asombrosa la precocidad del sabio venezolano. Sus experimentos para desarrollar la cuchilla de diamante datan de 1948, 5 años antes de que la patentara por primera vez. Detrás de la costosa empresa estaba en Maracaibo don Luis Felipe, Papacito, el padre comprador de diamantes, quien fallece ese año todavía muy joven. Cuando lo alcanza su hijo en 1999, la mala noticia nos llegó con sordera, desde lejos, con poco ruido. Aún más silenciosa fue la repatriación de sus cenizas y su inhumación. Amnesia colectiva, nadie recuerda bien. ¿Cómo es posible que no hubiera un registro confiable ni en Internet? Logramos conocer la fecha precisa gracias a las gestiones del doctor Jesús Ángel Semprún Parra en el acervo histórico del Estado Zulia. Esta semana pasada, prácticamente todo el personal del Ministerio de Ciencia y Tecnología se entregó en cuerpo y alma a la compleja y costosa labor de dirigir la exhumación, las exequias y los honores correspondientes en Maracaibo y posteriormente en la capital. El profesor José Lares, sensiblemente extenuado, me expresó su satisfacción sobre las emotivas acciones de estos días en Maracaibo, resaltando el hecho de que no pasaran desapercibidas y señalando la importancia de que fuera una celebración de participación popular. Aparte de la contribución que con entrega y amor hizo a este país nuestro científico regionalista, venezolanista, pacifista y fervorosamente bolivariano, cuenta su resistencia estoica al maltrato inmerecido como una muestra universal de dignidad. Recibí una vez esta frase en latín para leerla y darle significado en esta ocasión. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, dar gracias en todo momento y todo lugar. Muchísimas gracias. Escuchábamos las palabras del doctor Ángel Luis Viloria Petit, investigador titular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVI y catedrático de talla nacional e internacional, quien daba cuenta del impacto del legado del pionero científico venezolano Humberto Fernández Morán en el desarrollo de la ciencia y la innovación. Palabras del ciudadano Alfredo Ríos, integrante del Programa Nacional Semillero Científico. Muy buenas tardes, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera dama de la República Bolivariana de Venezuela. Gabriela Jiménez, vicepresidenta sectorial para la Ciencia, Tecnología, Educación y Salud y ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, al igual que el estimado público y las demás autoridades presentes. Para mí es un gran honor dirigirme a ustedes durante este acto solemne en conmemoración al ilustre venezolano, el doctor Humberto Fernández Morán, prócer nacional por derecho, cuyo impacto en el mundo de la ciencia resonará como mucho más que un eco por los siglos de los siglos. El doctor Humberto Fernández Morán fue uno de los más grandes héroes que esta tierra ha visto nacer, no solamente por sus descubrimientos sin precedentes, sino también por la calidad de hombre que había tras el genio. Alguien sumamente amoroso por su familia, lo que es un valor invaluable el día de hoy. Lo que nos habla no solo sobre una ejemplar perseverancia y voluntad de hierro, sino también sobre ese espíritu y tendencia del venezolano a siempre echar para adelante. El doctor Humberto Fernández Morán es, a mi criterio, un ejemplo perfecto de lo que significa la verdadera suerte, que en palabras de mi papá no es más que el encuentro entre la preparación y la perseverancia con la oportunidad.
Ahora, aplicando dicha definición a la vida estudiantil del doctor Humberto Fernández Morán, podemos concluir que después de haberle pedido consejo al doctor Albert Einstein en referencia en dónde cursar sus estudios futuros, haber obtenido una licenciatura en biología celular y haberse graduado como doctor en biofísica y al mismo tiempo haber obtenido licencia en biofísica, más preparado el doctor no podía estar. Si bien todo esto se dice fácil, no hay que olvidar que para aprender uno siempre debe querer y además no dejarse vencer ante la adversidad y sacrificio que el conocimiento siempre exige. Finalmente me gustaría concluir con una apreciación personal, y es que el doctor Fernández Morán, en mi opinión, al igual que Simón Bolívar, Ali I y el comandante Chávez, es el ejemplo perfecto de lo que el venezolano debería aspirar en cuanto a lo humano y profesional se refiere, teniendo como norte siempre la búsqueda incansable del conocimiento, el bien común y el desarrollo sostenible e indetenible de nuestra gran nación Venezuela. Ya que no podemos olvidar que no importa lo que pase o a qué lugar te vayas, venezolano seguirá siendo siempre, pero es aquí, solo aquí, el lugar en el que realmente podrás hacerlo valer. Además, como nuestro libertador dijo hace mucho tiempo, las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que lo hace su educación. Ya finalmente, señor presidente, muchísimas gracias por el apoyo incondicional a las jóvenes como yo para nuestro crecimiento y nutrición intelectual y por supuesto por la creación y mantener este espacio de los semilleros científicos. Para mí como venezolano y zuliano ha sido un grandísimo honor. De nuevo, muchísimas gracias. Escuchábamos al ciudadano Alfredo Ríos, integrante del Programa Nacional Semillero Científico, quien se ha ganado el aplauso por este reconocimiento de la juventud del semillero científico que le da al pionero doctor Humberto Fernández Morán. Recordaba lo que ha sido ese espíritu de patriotismo, el espíritu también de colaboración y del impacto de la obra del científico venezolano en torno a lo que fueron sus aportes a la ciencia y la innovación. Vemos allí entonces el saludo del presidente Nicolás Maduro a este joven que hasta ahora ha relatado desde su pensamiento, desde su sentimiento y desde su conocimiento, lo que ha sido entonces este legado del doctor Humberto Fernández Morán. Igualmente lo hacía el doctor Ángel Luis Viloria, quien destacaba el patriotismo, el espíritu de bolivariano con el que el doctor Fernández Morán gestionó toda su carrera científica de estudio y los aportes que hizo a la humanidad para consagrar hoy por hoy una obra prolífica que ya se convierte también en un legado para las nuevas generaciones que transitan este inexorable destino de la Venezuela potencia y que llevan como reto superar todo lo que ha sido este gran aporte a la humanidad del doctor Humberto Fernández Morán, quien llegaba también con orgullo a la herencia de sus padres, así como también lo que fue todos estos aportes a el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que fue del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el periodo 2025-2031. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos ven a través de una cadena nacional de radio y televisión, a través de las redes sociales, aquí en Venezuela y en otros países. Este es un acto muy significativo para la historia que está en pleno desarrollo. Quiero saludar de manera muy especial desde aquí a los familiares presentes en el panteón de el héroe de la ciencia universal Humberto Fernández Morán, a su hijo Nelson Fernández, a su primo Mario Fernández, al noble pueblo zuliano, amado, al pueblo zuliano que parió esta eminencia de la inteligencia, de la sabiduría, de los valores, de la moral y de la vida, desde esa tierra venezolana llena de luz, de calor y de fortaleza permanente.
Quiero saludar también a la vicepresidenta de Gobierno para Ciencia, Tecnología y Salud, doctora, profesora y científica Gabriela Jiménez, a los ministros Héctor Rodríguez, Ricardo Sánchez, Ernesto Villegas, presentes, al presidente del IBIT, lo veo por allá, a la primera dama Cilia Flores de Maduro, a los diputados, miembros de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Soberanísima Asamblea Nacional de nuestro país, a toda la comunidad científica, premios nacionales de ciencias presentes, científicos, científicas, y muy especial, pero muy especial, a la generación genial, a la generación que se levanta, al semillero científico de Venezuela, que miles y miles de jóvenes en los liceos y universidades muy significativos también las palabras de este eminente biólogo, filósofo y científico venezolano de Maracaibo, Ángel Luis Viloria Petit, y también de Maracaibo, este joven de 17 años, Alfredo Alí Ríos Gómez, un río crecido de palabras. Yo le dije que solo conozco 2 personas que tengan esa capacidad de escribir un discurso y aprendérselo completo de memoria, porque ahora la gente en este tiempo, en lo fundamental, ustedes ven los discursos, entonces le ponen un aparato que llaman, ¿cómo es que lo llaman? Un teleprompter. Entonces están hablando, por ejemplo, así, y están leyendo, y nadie sabe que están leyendo. Poca gente improvisa desde su corazón sus palabras, porque no sé qué pasa. Otros leen sus discursos bien escritos, como el profesor Ángel Luis Viloria Petit, pero escribir un discurso tan completo, tan contundente, tan genial, y además aprendérselo y decirlo con ese sentimiento como un derroche de un río crecido, verdaderamente, Alfredo, te felicito y te agradezco todo el aporte que has traído el día de hoy. También quiero felicitar al actor venezolano, productor y director de cine Gerardo Luongo Soppi por esta representación exacta, perfecta, impresionante que ha hecho del doctor Humberto Fernández Morán. La frase que nos ha traído, su parecido físico. Yo le dije, con tu presencia siento que él está con nosotros aquí, efectivamente, disfrutando de este momento. Se ha hecho un gran esfuerzo por reivindicar el nombre, la trayectoria, el legado de este magnífico ser humano, de este extraordinario científico que, nacido en el Zulia, en Venezuela, dejó inmensos aportes a la ciencia del siglo XX que le tocó vivir e inmensos aportes a la ciencia del siglo XXI que nos toca vivir de manera intensa. Le tocó vivir una época compleja, a nosotros también. Desde temprano, como se refleja
en la película documental sobre su vida, extraordinaria obra, igual que el libro que se escribió y que hay que publicar, la película y el libro, ministro y vicepresidente de gobierno Héctor Rodríguez, ese libro con las imprentas de Héctor Rodríguez y de Ernesto Villegas, ese libro debería llegar a la mano de cada niño, de cada escuela y colegio y liceo de Venezuela. Profesora. Esa película debería ser presentada en los días que están por venir, en este año escolar que está en curso, 2024-2025, en todas las escuelas, liceos, universidades. Allá está el rector de la Universidad de las Ciencias de la Salud, el ministro de Educación Universitaria, consejos comunales, comunas, centros de cultura, casas de cultura. Porque Venezuela, hoy más que nunca, así lo creo, necesita de ejemplos, de valores y de símbolos para que todo nuestro pueblo, pero sobre todo nuestra juventud, tenga de dónde agarrarse, de dónde inspirarse en el camino para construir una Venezuela de paz, de valores, de conocimiento, de educación, de cultura, de ciencia, de progreso, de avance. Repito mucho, muchachos, una frase de un libertador de Sudamérica, José Hervasio Artigas. Lo repito para todo, para la economía, para la política, para la capacidad de defensa militar del país. Y lo repito, para la ciencia, la tecnología que está en manos de ustedes. No esperemos nada sino de nosotros mismos. Y con el ejemplo de Humberto Fernández Morán, sigamos construyendo un sistema científico poderoso para que Venezuela sea centro de luz, de innovación y de soluciones para grandes temas de la tecnología, de la salud, de la educación, de la economía, de la inteligencia artificial, de las que llaman TIC, tecnología de información para las comunicaciones, para todo. Le tocó al doctor Humberto Fernández Morán recorrer un camino complejo. Recientemente cumplió 100 años, lo estuvimos conmemorando. Le dimos un regalo en sus 100 años, que fue hacer realidad la fundación de la Universidad de las Ciencias de Venezuela, Humberto Fernández Morán, que ahora en el mes de mayo arranca con sus primeras carreras para formar con los mejores científicos de Venezuela y con los mejores investigadores, profesores y científicos del mundo que vengan a Venezuela. Doctora Gabriela Jiménez, formar la generación genial. Y desde la Universidad de las Ciencias, Humberto Fernández Morán, perfeccionar ese conocimiento sublime, bendito que tienen ustedes, admirables, hombres y mujeres de las ciencias nacional, admirables. Hay que ver el poderoso movimiento que se ha levantado, que se ha articulado, por amor a Venezuela, por amor a la vida, por amor al conocimiento. En Venezuela se está haciendo ciencia de primer nivel mundial, consiguiendo respuestas a grandes problemas de la humanidad. No nos alcanza el tiempo para comunicar suficientemente los grandes logros de estos hombres y mujeres de bien. No nos alcanza el tiempo para decir los grandes logros que a diario se van encontrando
Pero ¿qué ciencia se hace en Venezuela? Ah, doctora, doctores, doctoras, semillero. Se hace ciencia para dominar al mundo. Nuestra ciencia se basa en una ética de hegemonía y dominación del mundo. Se hace ciencia para crear virus que infecten a la humanidad. Se hace ciencia para mercantilizar soluciones que podrían curar enfermedades graves y que no le lleguen a las amplias masas, al pueblo, sino que sean grandes negocios para paliar y mantener enfermos a la gente mientras se hacen grandes fortunas a través de la industria farmacéutica. Preguntémonos eso. No, en Venezuela, siguiendo el ejemplo, la ética, la moral, la visión bolivariana de Humberto Fernández Morán, se hace ciencia para la vida, para el bien común. Se hace ciencia para el desarrollo. Se hace ciencia para la paz, no para la guerra. Allá los que hacen ciencia para lanzarle misiles y matar a los pueblos. Criminales, genocidas, los que lanzan misiles para masacrar a hombres y mujeres en Palestina. Aquí hacemos ciencia para desarrollar a nuestra patria en paz. A cada quien le toca vivir su espacio vital. Sin lugar a dudas, yo lo repito muchas veces, siempre lo repito. La vida humana es bastante corta si la comparamos con la historia de la existencia del planeta, de la vida en el planeta y de la vida del Homo sapiens. Dicen los especialistas en la materia que el Homo sapiens tiene 300.000 años y que fue conquistando y eliminando el resto de los homos. Se ligó con algunos y al resto los acabó. Dice la ciencia que el Homo sapiens se han encontrado sus primeros restos allá en Tanzania, ¿verdad? Por allá, al sur del África. Y que luego fue conquistando o ocupando todo el África, que pudiéramos decir estrictamente desde el punto de vista de la ciencia y la historia, el África es el continente madre de la humanidad. Ahí nacimos todos. Todos somos africanos de nacimiento. Luego se expandió hacia la India, el Asia Central, el Asia Oriental. Luego el Homo sapiens llegó a Europa y dicen que en un momento dado de mucha cercanía en el estrecho de Bering pasaron como migrantes, eran los primeros migrantes que llegaban a la América. Así que la América es un continente de migrantes, Ernesto. Es la característica de todo el continente. Dicen que eso ocurrió entre 12.000 a 14.000 años atrás. Siempre la investigación de la antropología es un enigma, pero cada vez la ciencia será más certera para señalar esos acontecimientos que dieron origen a la vida del Homo sapiens, a la civilización humana y a la sociedad humana de los pueblos originarios. Nicia Maldonado, aquí está Nicia, una de las lideresas del Amazonas, de los pueblos originarios. Nicia Maldonado. 12.000 años, dicen, otros 10.000, otros 14.000. Digamos, respetando esos descubrimientos, es un promedio.
y luego se desarrolló la sociedad humana. Esa sociedad fue mutilada. Se puede hablar de ese concepto, doctora Gabriela, mutilada, cultural, históricamente, con el genocidio que ocurrió con la llegada de las naves coloniales, que si las calificáramos con los calificativos del siglo XXI, pudiéramos decir con los ejércitos coloniales nazifascistas de la época, aunque el nazifascismo no se conocía todavía, aunque sí se ejercía. De 100 millones de habitantes en nuestra tierra, quedaron más o menos 20, fueron exterminados por las armas coloniales y sus enfermedades unos 80. Luego trajeron casi 60 millones de africanos de la madre África. Y también murieron en los barcos y en trabajo esclavo. Fueron deportados, secuestrados, como hoy secuestran a los venezolanos en Estados Unidos. Fueron secuestrados en África. 60 millones de nuestros abuelos y abuelas. Y murieron millones, dicen que 30, 40. Otro genocidio continuado. Digo esto porque la vida humana es corta y hay que aprovecharla al máximo. Nadie se puede creer inmortal. Nadie se puede creer por encima del resto de los seres humanos. La mayor fortaleza que nosotros podemos construir es la humildad humana, en la ética bolivariana. Humildad, humildad por encima de cualquier cosa. Porque somos seres limitados, mortales. Y si tenemos conciencia de que no somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie en este mundo somos, si tenemos conciencia de eso, podemos utilizar al mayor nivel el potencial que tenemos. Todos tenemos un potencial. Unos tienen potencial para la matemática, otros para la música, otros para el deporte y otros para la política, ¿verdad? Depende de la rama, de la vida, de la dimensión. Pero todo el potencial que podamos desarrollar lo tenemos que hacer a través de la educación, del conocimiento y de la ciencia. Pero educación, conocimiento, ciencia marcado por unos valores, por lo que llaman la ética. La ética. Y digo esto porque cuando ustedes vean en sus casas, en sus escuelas, en sus universidades, allí en sus comunas, la vida de este hombre, Humberto Fernández Morán, podrán darle sentido a mis palabras de que en Humberto Fernández Morán tenemos uno de los más inmensos y gigantescos ejemplos del potencial humano llevado a su máxima expresión, basado en la ética, la moral, el convencimiento humano y el bolivarianismo. Era un hombre de profundas convicciones. Vivió más de la mitad de su vida fuera del país, ¿verdad? Y fue un venezolano ejemplar donde estuvo. Fue un venezolano ejemplar donde estuvo. Dejó bien parada la bandera de Venezuela, el nombre de Venezuela. Y a pesar de haber vivido tanto tiempo fuera del país, por distintas circunstancias, deseo de estudio en el exterior o persecución dentro del país, incomprensión, que lo llevaron a otros centros científicos, él jamás ni nunca habló mal de su Venezuela amada.
nunca habló mal de Venezuela, nunca hizo un gesto contra Venezuela, nunca pidió el mal para Venezuela, jamás. Al contrario, cultivó un amor y un conocimiento inmenso por la vida de Bolívar, muchacho científico. Dice una de sus hijas, me cuenta la profesora Gabriela, dice Brígida Elena, que su padre recitaba frases completas, pensamientos completos de las cartas y proclamas del libertador Simón Bolívar. Y de Antonio José de Sucre, el gran mariscal. Era un apasionado bolivariano. Hablaba de la llamarada sagrada, esa llamarada que se tiene aquí, que tenemos los bolivarianos aquí, los patriotas, los venezolanos y las venezolanas. Y precisamente en el recipiente de bronce que él diseñó para sus cenizas, puso la llamarada sagrada en la copa, allí, como un ejemplo de lo que iba a ser la inmortalidad de su pensamiento, de su obra y de su espíritu. Ahí está en el cofre la llamarada sagrada por siempre. Fue perseguido. Primero lo persiguieron los nazis y lo tuvieron en un campo de concentración. Estuvo al borde de la muerte en manos de los nazis, Ernesto. Los mismos que persiguieron a tu madre, Maja. Los mismos nazis que ahora resurgen con distintas caras, ropajes, discursos. A los mismos nazis que hoy vamos a derrotar en la historia de la humanidad. Los nazis de ayer lo persiguieron, lo tuvieron en un campo de concentración y él no renegó de su patria, no se acobardó, no se achicopaló, diríamos acá en América Latina. Salió con la frente en alto, conoció la muerte, la destrucción en la Alemania nazi. Y tuvo ese recuerdo en su alma toda su vida, de la destrucción de los nazis, de la persecución. Luego le tocó vivir episodios de persecución, de sectarismo político, de exclusión, que lo llevaron fuera del país. Vaya cosa, ¿verdad? Quizás el más grande científico del siglo XX venezolano, excluido solo porque en el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez él tomó la batuta del desarrollo de la ciencia y tecnología para llevarla al más alto nivel que se había llevado jamás en Venezuela. Debió haber sido reconocido en vez de excluido, denigrado y perseguido. Como recordaba el profesor Ángel Luis Viloria Petit, en una oportunidad, siendo un gran científico en instituciones de los Estados Unidos de Norteamérica, le ofrecieron el premio Nobel. Se lo merecía. Era el más grande científico con creación y obra impactante para la ciencia de su época. Pero lo llamaron y le dijeron, el único requisito para darle el premio Nobel de Ciencia a usted es que usted renuncie a la nacionalidad venezolana y asuma la nacionalidad estadounidense. Y su respuesta fue muy clara: jamás en mi vida renunciaré a ser venezolano. Si ese es el requisito, quédense con su premio Nobel. Él tiene el premio Nobel en su corazón. Por eso, para mí, es un momento conmovedor
decirle al doctor Humberto Fernández Morán, bienvenido al lado de Bolívar, al Panteón de los Héroes. Profesor, científico, eminencia venezolana, está en el lugar que siempre ha debido estar. Aquí, puertas abiertas a Humberto Fernández Morán. ¡Que viva la ciencia venezolana! ¡Que viva el doctor Humberto Fernández Morán! ¡Y que viva Venezuela por siempre! Muchas gracias a todos y a todas. Así culmina este acto de inhumación de los restos mortales en el Panteón Nacional del doctor Humberto Fernández Morán. Hay una conmemoración muy sentida de lo que han sido las palabras del presidente Nicolás Maduro, quien le ha dado la bienvenida al lado de Bolívar al patriota científico, eminencia venezolana. Fernández Morán hasta su sitial de honor en el Panteón Nacional por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Atención, firme. Al hombro. Sentido el homenaje que recibe el doctor Humberto Fernández Morán, pionero científico venezolano. Sus restos reposan ya en el Panteón Nacional al lado de los libertadores de la patria, al lado del padre libertador Simón Bolívar. Se ha destacado el espíritu bolivariano con el que desarrolló su carrera científica, por el amor, por la paz, por el amor al prójimo, por el amor a la patria y sobre todo esa venezolanidad que defendió. El doctor Humberto Fernández Morán, inventor de la cuchilla de diamante, una herramienta que transformó las técnicas quirúrgicas. En 1967 recibió el premio Bovin por su invento. Pionero en el uso del microscopio electrónico para estudiar las células y los tejidos. Primera persona en introducir el concepto. Ideó y fundó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, IVNIC, actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Profesor titular de Biofísica en la Universidad de Chicago. El doctor Humberto Fernández Morán, investigador, fue jefe del proyecto lunar Apolo 11 de la NASA, trabajando en el análisis físico-químico de las rocas lunares. Sus estudios comprobaron que las piedras lunares tienen estructuras distintas a las de la Tierra. Esto permitió determinar los procesos climáticos y geológicos de la Luna. Entre los múltiples reconocimientos, recibió la condecoración Estrella Polar en el grado de caballero por sus trabajos científicos en Suecia en el año 1953. Nominado para el Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1968. Ha dicho el presidente Nicolás Maduro, para mí es un honor recibir en el Panteón Nacional al doctor Humberto Fernández Morán. Bienvenido al lado de Bolívar, al patriota científico, eminencia venezolana. Está en el lugar que siempre ha debido estar. Aquí está, a puertas abiertas. El doctor Humberto Fernández Morán también llamaba a que su vida y obra se conozcan en escuelas, liceos, universidades, para que sea ese ejemplo de la ética bolivariana, de la ética de lo que fue la historia también de Bolívar, hecha
también ciencia, hecha innovación, hecha tecnología por el doctor Humberto Fernández Morán, y que sea hoy ejemplo para las nuevas generaciones que están transitando el destino inexorable de la Venezuela potencia, con estos principios arraigados en cada uno de los estudios, de las espiritualidades de las nuevas generaciones. Además, decía el presidente Nicolás Maduro que admiraba lo que fue la valentía del doctor Humberto Fernández Morán para soportar lo que fueron los ataques del fascismo, que lo tuvieron en los rigores de este régimen nefasto. Y también decía el presidente Nicolás Maduro, ¿para qué estamos haciendo ciencia? Estamos haciendo ciencia para la vida, para la paz, como un ejemplo de lo que fue el legado del doctor Humberto Fernández Morán. Allí en las imágenes muy sentidas vemos también a sus familiares que han venido a acompañar este acto solemne. Señoras y señores, ha concluido la ceremonia protocolar de exaltación e inhumación del doctor Humberto Fernández Morán al Panteón Nacional. Por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Veíamos allí entonces lo que ha sido el ejemplo de la vida del doctor Humberto Fernández Morán en esta transmisión en cadena nacional como el acto de inhumación de los restos mortales desde el Panteón Nacional. Y lo que se refería al presidente Nicolás Maduro ha sido un paso a la inmortalidad por su pensamiento, por su obra, por su espíritu y por todo el amor y la paz que siempre consagró a través de la ciencia, la innovación y la tecnología para su amada Venezuela. Parte de la información, y con ella vamos a despedir esta transmisión. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria.